Secretario General Iberoamericano y amigo de la Ciudad de Madrid, querido Andrés, director general y anfitrión de Casa América, vicepresidente de la Fundación de Encuentros del Futuro, senador Guido Guirardi, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, concejal delegado y secretaria general de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas, participantes de las mesas redondas, patrocinadores representadores, primera edición del Congreso Futuro Iberoamericano, y en una cita de estas características y con el prestigio científico y académico que ya ha alcanzado apenas mediada la celebración de la primera edición, no podía faltar una reflexión acerca de las ciudades y acerca de las ciudades inteligentes. En un marco de Casa América, que si decimos que Madrid es la capital de Iberoamérica, es obvio que la Casa América es el lugar de reunión dentro de la capital de Iberoamérica para toda la región y, por tanto, aquel lugar en el que podemos intercambiar conocimientos, experiencias, podemos hablar de nuestro pasado común, de nuestros vínculos históricos, culturales, sociales y económicos. Pero sobre todo tenemos que hablar del futuro, de aquello que nos une y de aquello que nos va a hacer más fuertes. Y es que decía el secretario general iberoamericano que en el momento y en el contexto geopolítico actual que vivimos es más necesario que nunca que Europa y Iberoamérica tejan una alianza mutua que les permita tener una posición determinada en el ámbito geopolítico y geoestratégico y, por tanto, que desde esa perspectiva nosotros desde la Ciudad de Madrid queremos contribuir. Y por eso me decían que su vocación era de continuidad, como no puede ser de otra manera, dadas las cotas de calidad y excelencia que han alcanzado. Nuestra vocación es que continúe, secretario, en la Ciudad de Madrid, Andrés, que podáis seguir celebrando este congreso aquí en la Ciudad de Madrid en sucesivas ediciones, por supuesto, con el apoyo y con el compromiso del Ayuntamiento de Madrid. Apoyo y compromiso, entre otras circunstancias, porque si es tiempo... Apoyo y compromisos porque si es tiempo de tejer esas alianzas y generar esas alianzas, la punta de lanza de esas alianzas tienen que ser las ciudades, por razones conocidas, por razones que son obvias, como puede ser simplemente el porcentaje de población que en estos momentos vive en entornos urbanos y que va a seguir aumentando progresivamente hasta alcanzar ese entorno del 75% en el año 2050 y, por tanto, que tenemos la responsabilidad las ciudades de liderar aquellos grandes debates que ahora mismo están en el centro de las preocupaciones de la sociedad y que nosotros tenemos que dar respuesta a esa sociedad. Se hablaba de hablar de ciudades inteligentes. Habitualmente, cuando se habla y se mencionan las ciudades inteligentes, se menciona o se circunscribe exclusivamente al concepto de lo que deben ser las Smart Cities. La inteligencia va mucho más allá de lo que es las Smart Cities, en un momento en el que las ciudades tenemos que tener ese protagonismo y queremos jugar el rol que nos corresponde. Y es que las ciudades inteligentes no son aquellas que avanzan en términos de innovación, de tecnología, de digitalización o de utilización de los recursos de inteligencia artificial, que estoy seguro que todas las ciudades, en mayor o menor medida, estamos enfrascados en estas cuestiones sin aprovechar las ventajas que en estos momentos nos proporciona en beneficio de nuestros ciudadanos, sino que la ciudad inteligente, y esa es la reflexión que queremos transmitir y compartir desde la Ciudad de Madrid, será aquella que tenga la inteligencia suficiente para que los ciudadanos quieran vivir en esa ciudad y, por tanto, aquella que tenga la inteligencia suficiente para generar soluciones a los problemas y a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad en el día a día. En definitiva, será una ciudad inteligente aquella que sea capaz de garantizar un adecuado espacio público, un estándar de espacio público, aquella que sea capaz de responder a retos como el cambio climático, aquella que sea capaz de adelantar soluciones a una cuestión crucial como son la movilidad en una ciudad como Madrid, que produce 15 millones de desplazamientos en estos momentos en el día, aquellos que sepan asumir también el reto del mantenimiento de la seguridad en las calles de una ciudad como Madrid, o al mismo tiempo aquellos que tengamos la capacidad de poder generar modelos de convivencia que garanticen que sectores esenciales como el del turismo estén garantizada la convivencia con los vecinos de cada una de las ciudades. En definitiva, la inteligencia que tenemos que tener desde las instituciones es entender a nuestros vecinos, es ponernos en el lugar de nuestros vecinos y es generar las soluciones que nuestros vecinos. Porque el elemento diferencial para que una ciudad se pueda calificar como inteligente a lo largo de las próximas décadas es que cuanto más talento traigamos, más inteligentes seremos y, por tanto, cuanto mayor capacidad tengamos de que las personas quieran venir a vivir a una ciudad en la que sepan que no solo van a encontrar un entorno de prosperidad y de oportunidades desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, generación de riqueza, sino que sobre todo van a encontrar una ciudad en la que quieren vivir, en la que se encuentran cómodos para vivir, en la que tienen todos aquellos elementos que hacen no solo de su vida profesional, sino sobre todo de su vida personal, de su modo de entender la vida, de su modo de querer desarrollar su vida, el lugar ideal para poder hacerlo. Y eso es en lo que todas las ciudades y particularmente Madrid estamos enfrascados. Siempre digo que tenemos que afrontar retos cruciales en estos momentos para el mejor futuro de esta ciudad. Hablamos siempre de vivienda sostenible, que es quizás el gran desafío
desafío que además en términos también sociales tenemos en las ciudades, como en segundo lugar políticas de sostenibilidad, políticas de transformación digital o políticas de mantenimiento de servicios públicos. Y por tanto nosotros estamos muy enfocados en generar nuestro proceso de crecimiento económico, tal y como está la evolución en estos momentos en la ciudad de Madrid, pero al mismo tiempo decirle a todos los madrileños que vamos a seguir siendo una única ciudad. No hay peor ciudad que aquella que se rompe en ciudad de varias velocidades. Tenemos que saber, por tanto, que en esta ciudad, se viva en el sur, en el norte, en el este o en el este, tienes un estándar de políticas públicas, un estándar mínimo de políticas públicas homologables y que al mismo tiempo vas a tener las oportunidades para ser tú quien tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones. La cohesión social va a ser un factor determinante para garantizar la estabilidad y el mejor futuro de la ciudad de Madrid, y tenemos que tener la inteligencia de poder hacerlo y la inteligencia de poder conseguir esos objetivos de mantenimiento de la cohesión social, al mismo tiempo que tenemos que afrontar retos también desde el punto de vista de la vivienda, como he mencionado anteriormente, pero también de la generación de todos aquellos servicios públicos que nos permitan proporcionar a los ciudadanos soluciones prácticamente en tiempo real. Ahí nosotros hemos venido trabajando básicamente en 3 ejes diferentes de actuación. En primer lugar, políticas de movilidad sostenible y, por tanto, que nos garanticen que nos podamos mover por esta ciudad mediante diferentes alternativas. Nosotros siempre decimos que la alternativa del vehículo privado debe ser la peor en términos de tiempo y en términos de economía para los usuarios, y por tanto que el transporte público sea el elemento vertebral sobre el que se gestione la movilidad de una ciudad como Madrid. O en segundo lugar también políticas relativas a la sostenibilidad y por tanto a la generación de mejores condiciones en términos de calidad del aire, de gestión de los residuos, de gestión también del saneamiento y tantas cuestiones como la rehabilitación y la eficiencia energética en la que debemos necesariamente poder seguir avanzando. Ejes todos ellos de actuación que definirán la inteligencia de una ciudad. Si hablamos de concepto de Smart City, es obvio que tenemos la capacidad desde la Administración y en fórmulas de colaboración público-privada de poder en cada momento dar soluciones más rápidas a los ciudadanos y, por tanto, de ser capaces de generarles ahorro de tiempo y dinero cuando se tengan que venir a relacionar con la Administración. Cuando llegamos al Gobierno hace 6 años, el 80% de los servicios públicos municipales y de las gestiones se hacían presencialmente. Hoy es exactamente al revés. El 80% de las gestiones se hace vía telemática. Hemos sido elegidos por Naciones Unidas como la primera ciudad del mundo en servicios públicos digitales a todos nuestros ciudadanos. Todos los días tenemos la capacidad de ir testando avances desde el punto de vista de la inteligencia artificial en la gestión de nuestra seguridad y emergencias, desde la generación de mecanismos de innovación que permitan a las personas con discapacidad poder moverse con seguridad en la ciudad de Madrid, con semáforos inteligentes que en estos momentos ya se han establecido, o diseñar el futuro de una ciudad también en términos de movilidad desde lo que es el Libro Blanco de la Movilidad Aérea que presentamos la semana pasada. En definitiva, un resumen apresurado de lo que debe ser una ciudad inteligente, que es aquella que debe tener la inteligencia de saber que el futuro pasa por el talento y el talento pasa porque quieran venir a una ciudad, no solo porque haya oportunidades económicas, sino sobre todo porque el entorno de la vida personal les va a permitir desarrollar esta tal y como las personas quieren, tal y como las personas les gustaría, tal y como pretenden vivir en una ciudad con buenos servicios públicos, con buen espacio público, con buenas zonas verdes, con buenas políticas de sostenibilidad, con una movilidad sostenible, segura y al mismo tiempo también desde el punto de vista del ocio, pues con las alternativas suficientes. Ese es el proyecto de Madrid a grandes rasgos a lo largo de los próximos años, consciente de que debemos liderar desde las ciudades esos debates, porque o lo lideramos y lo ganamos desde las ciudades o no llegaremos a conseguir objetivos tan ambiciosos y tan necesarios como los que en estos momentos tenemos planteado en el ámbito global. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, alcalde, por este arranque de sesión, pero vamos a profundizar en este tema de las ciudades inteligentes y para ello pues voy a pedir que suban aquí al escenario. Por un lado, invitamos a Izaskun Chinchilla. Ella es doctora arquitecta y catedrática de práctica arquitectónica en la Butler School of Architecture de Londres. Bienvenida. También tenemos a Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes. Doctora arquitecta y presidenta del Grupo Asesor de Género de ONU Habitat. Pedro Torrijos, escritor, crítico cultural y arquitecto. Vamos a contar además con la participación, pero por vídeo, de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de Claudia López. Ella fue ex alcaldesa de Bogotá. Y a cargo de dirigir este panel pues de tan alto nivel, para dirigir esta conversación, tenemos a Pedro Zuazua, espero haber pronunciado bien tu apellido, director de comunicación de Prisa Noticias y
responsable de comunicación interna de Prisa. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, alcalde, porque me ha levantado la audiencia con esa fuerza y ese ímpetu con el que se dirigía a las personas que nos acompañan aquí y a todos los que nos siguen a través de Internet, tanto a través de la web del Congreso Futuro Iberoamericano y del diario El País. Bienvenidos, buenas tardes. Después de la intervención del alcalde, ahora tenemos una mesa que es revolucionaria. Y me explico por qué es revolucionaria. Porque nos acompañan 3 perfiles que han desarrollado mucha de su labor profesional a través de un concepto que hoy es revolucionario, pero que es muy sencillo. Cuando lo digan van a decir menuda chorrada, pero no es tanta chorrada, que es la empatía. La empatía hacia las personas que comparten con nosotros este territorio en el que habitamos, ya pueden ser ciudades, pueden ser pueblos, puede ser cualquier espacio. La empatía es hoy revolucionaria y las 3 personas que nos acompañan hoy son revolucionarios y tienen éxito precisamente porque desarrollan esa empatía. Inés Sánchez de Madariaga fue pionera en entender, bueno, ella es arquitecta y urbanista, fue pionera en entender el urbanismo desde un punto de vista de género y tratar de acercarnos a los que no sabemos nada de eso, el urbanismo desde un punto de vista de género y también de los cuidados. ¿Cómo se lo explicarías, Inés, a los que, como yo, no sabemos mucho, ya no de urbanismo, sino tampoco de cómo se puede aplicar el género a la arquitectura o al urbanismo? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la pregunta. Cuando hablamos de género entendido, tal como se definió en la Conferencia de Mujeres de Pekín del año 95, del cual estamos celebrando el 30 aniversario este año precisamente, estamos hablando de la desigualdad entre hombres y mujeres de manera específica. Porque hay otras comprensiones del género, estamos hablando de desigualdad entre hombres y mujeres. Y cuando miramos a qué significa esto en términos de ciudad, los hombres y las mujeres estadísticamente vivimos la ciudad de manera muy distinta y esto tiene que ver con lo que los estudios de las mujeres han llamado los roles de género y que son esas tareas que estadísticamente o socialmente, culturalmente, hacen en mayor o menor medida hombres y mujeres y han definido un concepto clave para el urbanismo y la arquitectura, que es el concepto de cuidados. Este concepto de cuidados que viene de los años 80, 90, es fundamental para la ciudad porque nos permite entender cómo las vidas de hombres y mujeres son distintas fundamentalmente porque todas estas tareas de cuidado que son fundamentales para la reproducción de la vida, para el nacer, el vivir bien y el morir bien, y que todas las personas necesitamos, que estadísticamente hacen las mujeres, algunas de ellas se hacen dentro de la vivienda, en el entorno inmediato de la vivienda, pero otras muchas se hacen en el resto de la ciudad y se pueden hacer con menor o mayor facilidad según qué servicios públicos existan o qué servicios básicos existan. El alcalde se ha referido a ello y a qué medios de transporte puede haber para acceder a ellos en tiempo y forma y que se puedan pagar. Entonces, es fundamental el concepto de cuidados para entender la vida de los hombres y las mujeres en la ciudad y un urbanismo que aborde esas tareas de cuidado y que responda a ellas. Es un urbanismo que está considerando este nuevo punto de vista que aporta a la construcción de la ciudad los estudios de las mujeres y esto que hemos venido a llamar género. Has hablado de cuidados, enlaza con Izaskun Chinchilla, que ha escrito y ha hablado mucho precisamente sobre esa palabra tan bonita, tan delicada y tan a veces en desuso, que es el cuidado, ¿no? ¿Y cómo se relaciona eso con la arquitectura? No sé si se están oyendo, no sé si tiene el micro. Yo además no tengo voz de soprano, o sea que sin ayuda electrónica estoy segura de que no lo voy a conseguir. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, todavía no. Vamos a... Igual se le ha desenchufado. ¿He hecho algo mal? Un botón. Esto me siento culpable antes de... No, culpa tuya no es. Bueno, volveremos, mientras, si te parece, volveremos, paso contigo, Pedro, también, porque hay otra pata que es la empatía. O sea, la empatía entendida como que la gente pueda entender
de qué estamos hablando. Y ahí entramos en algo en lo que tú eres un maestro, ¿no? Es decir, eres alguien que ha sido capaz de entender que las personas necesitamos que alguien nos destile mucha información para poder entenderla. Y para el que no lo sepa, bueno, Pedro, además de arquitecto y estudioso, se ha convertido en una referencia de contar historias relacionadas con la arquitectura y de por qué la arquitectura es importante para las personas. Te lo voy a ejemplificar de una manera muy evidente. Yo tengo la suerte de que no me desplazo mucho en el día a día, no me desplazo mucho para ir a trabajar, trabajo más o menos desde casa y realmente el poco desplazamiento que hago es para llevar a mi hijo, que tiene 2 años y medio, a la guardería. Aquí le digo al señor alcalde que necesitamos más guarderías públicas en los barrios del sur. Dicho esto, el otro día tuve que coger un tren y fui y tomé el transporte público. Tomé el tren de cercanías, que iba bastante rápido hasta Chamartín desde Villaverde. En un pequeño plano general, en el tren, creo, era un tren que estaba, no era hora punta, pero era una hora, digamos, densa, serían las 10 o por ahí. Si en el tren había 100 personas, los 2 únicos hombres blancos éramos otro señor y yo. Todo lo demás eran sobre todo mujeres y sobre todo, iba a decir mujeres inmigrantes, no lo sé, pero sobre todo mujeres y sí algunos hombres y jóvenes inmigrantes. Ayer tuve que coger el coche. Digo coger, en Iberoamérica es un verbo que no es muy... Pero bueno, es lo que hay. Tuve que coger el coche y me di cuenta de otra cosa. Que el atasco es por la mañana de norte a sur, de sur a norte y por la tarde de norte a sur. Eso también es una desigualdad. En este caso es una desigualdad de clase y de posicionamiento. Es una desigualdad topológica. ¿Qué tiene que ver esto con lo que me has preguntado? Que he contado una historia. Yo he contado una historia. Yo creo que el artefacto más importante que ha creado la humanidad es las historias. Las historias son armas nucleares mucho más poderosas que las verdaderas armas nucleares. Las historias que estamos contando constantemente a otros, las que nos cuentan otros y las que nos contamos a nosotros mismos. Si yo me limito a trasladar una serie de datos, una serie de gráficas o de curvas, al final lo que estoy haciendo es un inventario. Y el inventario no pesa, el inventario es un esqueleto sin carne. Yo necesito contar una historia. Necesito contar una historia. Por eso digo que yo en realidad nunca hablo de arquitectura, en realidad siempre hablo de personas. Lo que ocurre es que la arquitectura, las ciudades, el urbanismo, el territorio, lo habitamos personas. Quizás con esas personas necesitan cuidados. Bueno, detrás de las historias, que no quiero hacer una defensa de la institución, la academia, las estrategias y los diagnósticos, pero son también muy necesarios por encima de las historias individuales. Está muy bien, porque hay personas que sí lo necesitan. Hay personas que sí necesitan eso. Pero la mayor parte de las personas no necesitan. No lo necesitan. Pero digamos que esas historias de las que habla Pedro, individuales, tienen que ver con una falta de inversión. Y hablo de inversión económica, inversión de tiempo, inversión política, de debate, en aquello que llamamos actividades no productivas. Todas las ciudades se han armado con un auténtico arsenal de normativas que tienen que ver con el horario en el que se pueden hacer los repartos de mercancía, la planificación urbana que designa espacios y polígonos para el sector terciario o el sector industrial. No hay ninguna ciudad del mundo donde no te digan si puedes o no puedes, pues no sé, fabricar combustibles en un determinado barrio. Todas las actividades productivas, incluso la publicidad, hasta el precio del suelo tiene una cierta regulación. En cambio, no hemos dedicado atención económica, política, social, cultural a contestar a preguntas colectivamente como ¿tiene derecho el ciudadano a beber un vaso de agua en uno de los bares que ocupan el espacio y la vía pública? ¿Deberían no quiero señalar a ningún alcalde, que es muy fácil pedir cosas. Yo sí quiero una guardería en Villaverde. Deberían... Otra.
los ayuntamientos ser responsables o corresponsables de proveer de espacios de ocio gratuito, de encuentro social, por ejemplo, protegidos de las inclemencias climáticas? ¿Es el espacio público un lugar apto para descansar? Piensen que de las ciudades del mundo solo hay 189 que tienen una legislación específica sobre el descanso. Son 189, están todas en Estados Unidos y la legislación es para prohibirlo. Está prohibido dormir. Yo siempre cuento que fui 6 años en esas historias personales a dar clase a Alicante, iba en tren, y había un señor que venía cuando me dormía en la estación de Atocha y me decía, aquí está prohibido dormir, si me dormía. Y yo le decía, no estoy durmiendo, estoy meditando. Y me decía, eso está prohibido también. Es decir, existe un gran vacío, no nos hemos tomado el tiempo, la responsabilidad y esa inversión en proteger y darnos esos derechos. Y dirán, bueno, no es tan importante, a lo mejor es una cosa como que hacemos y ya está, ¿no? Pero en realidad volvemos a ese patrón de desigualdad. Eso genera que al final haya una especie de ciudadano que podríamos llamar target, ¿no? Para el ciudadano destino, para el que se ha hecho la regulación urbanística y que es además un ciudadano unidimensional. Es residente de un área residencial, es trabajador de un horario determinado, es un hombre caucásico de mediana edad. Y hemos diseñado la ciudad para eso. Pero todos somos ciudadanos multidimensionales, que un día estamos cansados, que tenemos vida social. Y yo creo que precisamente ese concepto profundo de empatía viene de comprender esa multidimensionalidad ciudadana. Si le diéramos a un niño o una niña que dibujara una casa, seguramente todos tenemos en la mente la misma casa, ¿no? Que es la puerta así cuadradita, ¿no? Con un tejado. Si tuviéramos que explicar a la audiencia cómo dibujarían unos trazos la ciudad inteligente o lo que cada uno interpreta como ciudad inteligente, ¿cuál sería el boceto que haríais los tres? Ostras. ¿Yo? Dale, dale. Es una vuelta a la infancia, ¿eh? Mira, es una invitación al dibujo. Una invitación al dibujo. Mira, si pensamos en una noción que creo que es útil para entender de lo que estamos hablando, que es una idea desarrollada por urbanistas escandinavas en los años 70 ya, que es la idea de infraestructuras para la vida cotidiana. Ahora ONU Mujeres habla de infraestructuras de cuidado, pero es la misma idea. Es toda aquella infraestructura física urbana que es el sistema de transporte, los espacios públicos, el viario, interconectado, de calidad, los lugares donde se prestan servicios de todo tipo y también las viviendas, esas infraestructuras que hacen posible la vida en su cotidianeidad. Y que al llamarlas infraestructuras y no equipamientos, digamos que les estamos dando este plus de, entre comillas, de importancia, porque el término infraestructuras, al estar asociado a la ingeniería, digamos que cuando uno no piensa mucho parece más importante que el servicio público en muchos ámbitos donde se toman las decisiones urbanísticas. Y esta idea de conceptualizar los lugares donde tienen lugar, y valga la redundancia, estas tareas de cuidado de otras personas, del otro. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de considerar al otro como persona única. Todos somos personas únicas de igual dignidad y esa capacidad de responder a esas necesidades a través de esas infraestructuras. Un breve apunte sobre esto, porque estamos en un congreso sobre Iberoamérica. Creo que es importante entender en una perspectiva internacional y comparativa que, y esto ONU Mujeres lo ha explicitado recientemente en un documento sobre este tema, que hay como cuatro locus de provisión de estos servicios e infraestructuras, que uno son las propias familias, a través de trabajo no remunerado que estadísticamente hacen las mujeres. Otro son los servicios públicos, que en los países que tenemos un estado del bienestar bueno, como es el caso español, son servicios públicos, sean estatales, municipales, autonómicos. Otro es el mercado y otro es la informalidad o la comunidad que se
organiza o se autoorganiza, y esto en América Latina es una parte muy importante de cómo se gestiona ese espacio del que hablaba Izaskun hace un momento y cómo se gestionan todas esas amplias secciones de ciudad que son crecimientos informales a donde no llega ni el Estado ni el mercado y la gente, entre comillas, se busca la vida y se autoorganiza como puede, y ahí hay mucho de lo que aprender también, de esa capacidad de no solo de supervivencia, sino de construir un espacio que con el tiempo va ganando dignidad y en el que con el tiempo pues, se va construyendo en ciudad propiamente dicha con todos sus equipamientos, servicios, etc. Izaskun, ¿cuál sería tu boceto de ciudad inteligente? Pues mira, yo si fuera niña, lo primero que pensaría es una ciudad con venas verdes. O sea, si tú te imaginas la ciudad como un corazón que late, que además es una imagen bonita porque es la portada de Jane Jacobs, ¿no? De Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. Uno de los libros que es imposible no leer si quieres entender todas las cosas de las que estamos hablando. Y si imaginamos la ciudad como un corazón, yo creo que hay que cambiarle el color a las venas. Voy a usar el ejemplo de Madrid. Si ampliáramos Madrid 360, he dicho que no voy a pedir nada, o sea que lo voy a hacer mirando como para otro lado. Yo voy tomando nota, alcalde, no se preocupe de todas las peticiones. Ampliamos Madrid 360 hasta bulevares, la última muralla que tuvo Madrid. Yo creo que incluir barrio de Salamanca, es indudable, Princesa, ¿no? Barrios que son Olavide, que son realmente céntricos. Ampliamos un poquito Madrid. En Madrid 360 ampliamos área de bajas emisiones. Esto quiere decir, según acuerdos de París, dividimos al 50% la movilidad privada. Yo he hecho la cuenta. Si nos quedamos con la mitad de carriles de tráfico y aparcamientos, multiplicamos la superficie del Retiro por 2,5 veces en forma de unas venas verdes que son, imaginen, todas las calles de ese centro de Madrid con 2 carriles de parque verde lineal. Este es el gran proyecto de la revolución en la movilidad, tiene que venir asociada con un aumento de los espacios verdes. Cambio climático nos permite ahora mismo plantar 4 billones de toneladas de árboles en el mundo. Dentro de 10 años solo podremos plantar la mitad. Entonces, la ciudad inteligente, empática del futuro, la ciudad de los cuidados... ¿Qué ha pensado esta niña con tantos datos y todo, no? Bueno, yo he dicho lo del boceto de las venas verdes. Y otra cosa quiero decir, si hay que imaginarse la ciudad así como en plano grande de urbanista, muy importante también la fotografía de la calle. La calle, a mí me gusta llamarle la calle museo, pero no porque vayamos a poner como fotos y cuadros, no. Porque cuando invertimos en un museo, todos tenemos claro que el contenedor es una parte pequeñita, la infraestructura, ¿no? Pero que luego tiene que haber exposiciones, tiene que haber comisarios, tiene que haber comités. A la calle le pasa lo mismo. La calle, el sábado a las 9 de la mañana, no tiene movimiento pendular, residencia-trabajo. Y en algunas calles eso, la influencia es pequeño, pero en algunas calles es radical. Entonces tenemos que empezar a pensar nuestras calles como el gran escenario de la actividad cívica, no de la actividad del transporte, no de la actividad de la comunicación, no del reparto de mercancías, el gran escenario de la actividad cívica, donde el actor principal es el peatón. Hans Wundermann proponía eliminar completamente la señalización de tráfico y pensar en un espacio compartido donde el coche se siente invasor. Y tenemos que pensar que las calles pasan cosas. Hay talleres, las asociaciones, instituciones culturales, públicas, políticas, las asociaciones de vecinos organizan eventos cívicos. Yo creo que Iberoamérica, en ese sentido, ha sido absolutamente pionera en lo que se ha llamado el urbanismo táctico. Ciudades con unas malas condiciones infraestructurales que con pequeñísimas inversiones en activar comunidad local ha conseguido transformar las calles. Y ese es un poco también el proyecto que nuestros niños tienen que ver. Volver a recuperar las calles, por ejemplo, como espacio de juego. Ajá. ¿Pedro? Yo iba a decir otra cosa, pero voy a aprovechar para meterme con Izaskun, a quien conozco hace mucho tiempo, fuimos compañeros de clase. Fíjate cómo Izaskun, que es una tía que piensa mejor que la mayor parte de la gente, ha dicho hasta los bulevares. ¿Y Villaverde qué? Es que yo vivo en Villaverde. Es que aquí estamos todos, aquí toda la gente tiene traje y corbata. Es que eso la vide. ¿Y Villaverde? ¿Sabes algo de Villaverde, Izaskun? Yo sé bastante de Villaverde. Sí. ¿Cuánta gente sabe aquí de Villaverde? Entiendo que el alcalde.
pero ahora mismo le está hablando de otra cosa. Sí. Quiero decir, Villaverde es el último barrio. El último, literalmente, topológicamente, el último barrio. Estamos al final. Luego ya es... Aquí hay dragones. En realidad es Leganés y Getafe, pero bueno, aquí hay dragones. Creo que... No creo en el concepto de ciudad inteligente. Yo vuelvo a lo mío, entre comillas, que es el lenguaje y la narrativa. Al final entendemos que si le ponemos el adjetivo inteligente a una ciudad, inmediatamente, bueno, el alcalde lo decía bien antes, ¿no? Parece que estamos pensando en, no sé, yo qué sé, robótica, digitalización y tal. En realidad, inteligentes somos teóricamente las personas. Y por ahí debería ir, perdón, por ahí debería ir el asunto, ¿no? Al final, confiar todo a la infraestructura es dudoso. Confiar todo a la autoorganización es difícil. Confiar todo a la ocupación del espacio también es complicado más que complejo de ejecutar. Quizás todo, al final los sistemas son muy complejos, son están llenos de engranajes que van uno con otro. Y aquí estamos pensando, en términos de ciudad, no estamos pensando en una legislatura, no estamos pensando en 10 ni en 20. Tenemos que empezar a pensar a 50 y a 100 años. Antes te lo decía, mi hijo va a ver el siglo XXII. A veces lo pienso, digo, mi hijo va a ver el siglo XXII. No solo lo va a ver, sino a lo mejor es que va a estar en buena forma, porque tendrá 77 años, y 77 años ahora mismo no es una edad especialmente mayor, ¿no? Es el año 2100, es una cifra que está ya... Es decir, yo cuando en los 90 pensábamos en el año 2000 como si fuera aquí esto coches voladores, y ahora ya a lo mejor hay que empezar a pensar en el año 2100. Dicho esto, te voy a contar otra historia, no sé si sabéis lo que es la regata del Copa de la América, la regata más famosa del mundo, unos veleros absolutamente fascinantes. Ahora ya es otra cosa, ya ni siquiera tocan el agua, van como flotando y tal. Pero antes, en la época en la que Kennedy iba allí a Nueva York a verlo, la tripulación de los barcos del Copa de la América se componía de 15 personas, que eran 11 marineros, cada uno con una función más o menos independiente, pero en general hacían cosas de marineros, y 4 tripulantes especiales. El piloto, el navegante, el táctico y el estratega. Esto es como se crea cualquier cosa. Como se gobierna un barco del Copa de la América, como se maneja un equipo multidisciplinar en una empresa, como se maneja un equipo de fútbol, como incluso manejas a tus hijos cuando se están... Es decir, sabiendo que tiene que haber un piloto, algo que se implementa, digamos, a muy corto plazo, un navegante, alguien que le va a dar las órdenes a ese piloto de cómo implementarlas, un táctico, es decir, alguien que recibe la orden de arriba y sabiendo que eso que va a decir se puede cambiar. El urbanismo táctico es un nombre muy bonito y un concepto muy bonito. Es decir, tú implementabas cambios urbanísticos que se podían quitar y poner, porque al final solo eran pinturas en el suelo, poner unos volardos móviles y funcionó muy, muy bien, muy, muy bien. Y luego el estratega. Y el estratega es el que tiene que pensar a 50 y a lo mejor a 100 años, porque, vuelvo a Villaverde, lo siento, en los años 60, cuando se crea el barrio de la ciudad de Los Ángeles, que está en el distrito de Villaverde, era un barrio de urbanismo, de este urbanismo de Le Corbusier, un poco de bloques aislados, y siempre se pensaba que eso iba a ser algo un poco inhóspito, un poco. Ahora, 60 años después, es un barrio urbanísticamente muy, muy agradable. Es un barrio urbanístico muy, muy agradable, con mucha más arbórea, con estas edificaciones híbridas mixtas, de toda la vida, vamos, viviendas arriba y locales comerciales abajo, que en su momento era la mercería de Doña Conchi y ahora a lo mejor es un Pizza Hut, pero siguen siendo locales comerciales. Lo que quiero decir con esto es que las ciudades duran muchísimo. Esta ciudad, Madrid, tiene casi 1000 años de la almendra árabe, ¿no? Pero en Europa no hace falta... Bueno, iba a decir Roma, pues claro, Roma tiene 3000. Duran muchísimo y a lo mejor hay que empezar a pensarlas a medio y a largo plazo y a lo mejor a muy largo plazo.
Vamos a conectar con Bogotá, donde hay una persona que ha pilotado esa ciudad durante unos años, que es Claudia López, la exalcaldesa, a la que le lanzamos la siguiente pregunta, que es: ¿cuál era su opinión del urbanismo y la arquitectura de las ciudades inteligentes antes de entrar a la alcaldía y cuál es después? Porque entiendo que cuando uno llega a una posición como la de responsable de una ciudad, se dará de bruces con la burocracia, con las leyes, con muchas cosas que pensaba que quizá eran fáciles de hacer o no, pero que luego hay que hablar con los vecinos y todo y desarrollarlo. Así que vamos allá con el vídeo. Querido José Luis y amigos todos del Congreso del Futuro Iberoamericano y del futuro de nuestras ciudades inteligentes. Les mando un abrazo y lamento mucho poderlos acompañar personalmente, pero gracias por poder compartir algunas ideas a través de este video. Tuve el honor de ser elegida la primera mujer electa por voto popular alcaldesa de Bogotá, la ciudad capital de Colombia. El país más biodiverso del mundo, pero también la capital de uno de los países más desiguales del mundo. Y eso le da a Bogotá ciertas particularidades que traté de enfrentar como ciudadana y como alcaldesa. ¿En qué cambió mi perspectiva antes y después de ser alcaldesa? A pesar de que tuvimos que enfrentar desafíos grandes e inesperados como la pandemia y las grandes tragedias sociales que trajo, yo vine a Bogotá a pagar la enorme deuda social que tiene nuestra ciudad, el gran desafío y deuda ambiental, y también a tratar de desarrollar las oportunidades que Bogotá tiene. Cuando llegué a la alcaldía, y es un gran logro haberlo logrado, tratamos de dejar las herramientas que creemos que en el presente y en el futuro le dan inclusión con equidad, desarrollo económico, pero también sostenibilidad social, política y ambiental a Bogotá. Un plan de acción climática con metas hasta el 2050. El plan de ordenamiento territorial Bogotá Reverdece. Durante 17 años la ciudad no se había podido poner de acuerdo en su plan de ordenamiento territorial y usos del suelo. Finalmente logramos sacarlo. Un plan de movilidad sostenible, 2 trenes de cercanías, 5 líneas de metros, 7 cables que conectan las montañas y barrios populares de Bogotá con el sistema de metro y Transmilenio. Seguir siendo la capital mundial de la bici. Un plan de región metropolitana, porque los desafíos y oportunidades de Bogotá no caben en sus fronteras de ciudad. Estamos rodeados de 28 municipios del departamento de Cundinamarca que tienen que trabajar de la mano con nosotros y nosotros con ellos para enfrentar los desafíos del agua, del cambio climático, de la prestación de servicios públicos, de la seguridad. Y dentro de nuestra ciudad, mucha proximidad y equidad. Yo diría que vinimos a la alcaldía y sacamos esas herramientas adelante, las empezamos a construir. 2 de las 5 líneas de metro van avanzando, los 2 regiotrams van avanzando. Encontramos un cable y dejamos 2 más de los 7 que prevé ese plan. Así que logramos avanzar en que tuviéramos equidad, con educación de calidad, próxima a los barrios de las familias más humildes que dependen de salud y educación y protección social pública. Creamos el sistema distrital del cuidado para las mujeres, porque las mujeres trabajamos más, nos ganamos menos y somos más pobres. ¿Por qué? Porque el trabajo no pago de cuidado de las mujeres es la seguridad social de una sociedad como la colombiana, donde la mitad del trabajo es informal. Y eso no es justo con las mujeres. Nos deja en la pobreza, nos limita oportunidades. Las manzanas del cuidado le permiten cuidar a los que ellas cuidan, nosotros desde la alcaldía lo hacemos, pero a las mujeres ganar tiempo, oportunidades, trabajo, educación para ellas, para su autonomía económica. Darle educación de calidad a los jóvenes, eso es inclusión. La movilidad, el cambio climático, la protección de la estructura ecológica principal de Bogotá nos da sostenibilidad ambiental en el corto, mediano y largo plazo. Y la integración con la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca nos permite trabajar como iguales y con respeto con las municipalidades vecinas y con el departamento de Cundinamarca, donde está localizada Bogotá. ¿Qué aprendí después de la alcaldía y de compartir con muchos colegas alcaldes y alcaldesas del mundo? Con Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de México, con Clara Brugada, hoy alcaldesa de Ciudad de México, con Carolina Cose, alcaldesa de Montevideo, hoy vicepresidenta de Uruguay, con José Luis y con tantos colegas alrededor del mundo. Que el desarrollo en nuestras ciudades del sur global tiene un orden. Primero hay que cuidar a las personas,
para que haya ciudadanos con derechos y deberes que sean capaces de cuidar las democracias, cuidarlas del populismo, cuidarlas de la corrupción, cuidarlas del abuso de poder, cuidarlas del populismo autoritario tan en boga en estos tiempos, y para que esas democracias cuiden el planeta. Ese orden, entender ese orden y ejecutarlo es crucial, yo diría que para todas las ciudades del mundo, pero muy en particular para las del sur global. El cambio climático que vive el mundo no lo causamos las ciudades del sur global. Estados Unidos, China y la Unión Europea son los responsables con su desarrollo industrial del calentamiento que hoy tiene la Tierra. Los ciudadanos de las ciudades del sur global vamos a asumir nuestra corresponsabilidad. Pero nosotros, por ejemplo, en Colombia, contribuimos solamente con el 0,2 al problema del calentamiento global. En cambio, somos uno de los países más desiguales e injustos sobre la Tierra. Por eso lo primero es nuestra sostenibilidad social, es la inclusión social, es producir desarrollo económico inclusivo, desarrollo económico que promueva más igualdad, no que profundice la desigualdad. Desarrollo económico que le permita a la gente liberarse de depender del Estado, de subsidios, de políticos. Lo que quiere cualquier colombiano y bogotano es depender de su propio talento, pero para eso necesita salud pública que funcione, educación de calidad, conectada a oportunidades de trabajo con el sector privado o de emprendimiento y con las tecnologías y oportunidades del siglo XXI. Primero, cuidar a las personas, con un mercado robusto, con un sector privado robusto, pero con un Estado cero burocrático, cero corrupto, que desarrolle las oportunidades de la gente. El día que tengamos ese Estado y ese mercado que cuida a las personas, tendremos ciudadanos que cuidan las democracias, y las democracias serán capaces de hacer acuerdos globales que cuiden el planeta. Esa es tal vez mi mayor lección después de haber estado en la alcaldía. Muchas gracias, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, que estaba definiendo un hogar, ¿no? Que si hacemos una analogía, sería un hogar en el que todo el mundo querríamos vivir en esa ciudad. ¿Qué papel debe jugar el ámbito público en la creación de una ciudad que sintamos como un hogar y como propia? ¿Cuál es el papel de la Administración haciéndola en el largo sentido de la palabra? Es decir, desde el Estado central a las alcaldías, provincias, como usted divide cada región. ¿Cuál es el papel que debe jugar lo público? El papel de lo público es fundamental en el campo urbanístico porque el urbanismo es una competencia pública, es un mandato, es un poder de las administraciones públicas para ordenar el territorio, para que haya un uso racional de los recursos que se invierten. El urbanismo es un campo muy particular de políticas públicas porque, como decían, es inversión fija de capital que dura no décadas, sino siglos, y no se puede mover una vez construido así como así. Se puede mejorar, con suerte, a veces ni siquiera. Y el papel de lo público es fundamental, porque el sector público, las administraciones públicas tienen la competencia de legislar, de establecer unos estándares y unos criterios de intervención sobre el territorio, de ordenar el papel de los privados, de definir el contenido de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y son poderes que dirigen, regulan y también permiten la intervención pública directa. Eso se hace a través de la legislación, a través de los planes, a través de la inversión en recursos públicos que van sobre todo a infraestructuras. Ahí puede haber público-privado, sobre todo a infraestructuras, pero también a, por ejemplo, vivienda social o a equipamientos públicos o también a políticas de desarrollo económico que también pueden ser apoyadas por lo público. Y lo público es fundamental para regular la actividad constructiva de la ciudad y para asegurar que para asegurar la seguridad, valga la redundancia otra vez, la seguridad de la inversión privada. Si no hay una regulación pública que asegure que una seguridad jurídica, la inversión privada no va a venir. Por tanto, es fundamental el papel de lo público y eso tiene que, como decía antes, en distintos sistemas, regímenes del estado del bienestar, hay una geometría variable de relación entre lo público y lo privado
y lo comunitario, entre comillas, que es propio es más habitual en países que no son del primer mundo, ¿no? Y esa geometría variable pues es en el tiempo, en el espacio, etcétera, y es lo que define el ámbito de hasta dónde llega los servicios públicos. La alcaldesa venía a decir que las mujeres en Colombia eran como el estado del bienestar con su contribución a los cuidados. Eso yo lo decía para el caso español hace 30 años. Ahora ya no lo puedo decir porque España ahora disfruta de un estado del bienestar bastante razonable. Pero para entender de qué hablamos de cuidados cuando hablamos en un contexto latinoamericano o cuando hablamos en un contexto europeo, hace falta entender el papel distinto del estado del bienestar y de los servicios públicos en el primer mundo o en América Latina. Si nos vamos a África o Asia, es que incluso faltan las infraestructuras físicas básicas de saneamiento, de acometida de aguas, etcétera, en una gran parte de los entornos urbanos, ¿no? Bueno, pues resumidamente, esto que te digo es fundamental, es básico y desde el punto de vista que hablamos del género, hace falta que esta visión, este entendimiento de lo que son los cuidados, de lo que son las necesidades de las mujeres, de los menores, de los mayores en la ciudad, se integre en todas las herramientas del planeamiento y a todas las escalas, desde el planeamiento regional hasta lo que son pequeñas intervenciones que son las propias del urbanismo táctico. Yo soy un poco crítica, no soy tan fan del urbanismo táctico, porque la pequeña escala no funciona si no hay al mismo tiempo una integración de las prioridades claramente a la escala municipal y a la escala territorial. Claro, pero Pedro, tú antes hablabas del largo plazo. ¿Cómo casa eso con las necesidades de un servidor público que cada X tiempo tiene que renovar su mandato y que si a lo mejor tiene que acometer las obras que necesita una urbe, un país, una comunidad, puede... Mal, muy fatal. Pero es lo que hay. Quiero decir, es que no hay más. Es decir, o te conviertes en un estadista, o eres un estadista, o te acabarás convirtiendo en un político. Y aquí la gente que está detrás de las mesas de los despachos es la que tiene que decidir ser un estadista. Porque tienes que decidir, efectivamente, el urbanismo táctico no es más que una cosa táctica. Una solución, ni siquiera es una solución, es una intervención a corto plazo y que además es cambiable. Pero aquí tienes que ser un estadista. Y un estadista implica, a lo mejor, que esto que vas a hacer va a cabrear a cierta parte de la ciudadanía y a lo mejor no te van a reelegir. Pero tú estás decidiendo por el mejor futuro para tu ciudad. Y eso es tu ciudad, tu país, tu territorio, tu pueblo, lo que sea. Y eso significa ser un estadista. Lo otro es ser un político. Y aquí cada uno tendrá que decidir lo que quiere ser en sus propios momentos y movimientos. Es curioso como quizás el país lo del primer mundo, el norte global, el sur global. El otro día escuché a un cómico que es de Sri Lanka, por cierto, que decía que a él no le gustaba mucho lo del norte y el sur global porque seguía siendo topológico, ¿no? Y seguía como tal cual. Decía que el mundo debería irse entre los países que van a Eurovisión y los que no. Y aquí tenemos a Estados Unidos, que parece el país, digamos, que es un país no eurovisivo y a la vez es un país con unas, digamos, políticas públicas menos robustas, ¿no? Por no decir semi-inexistentes, ¿no? El otro día decía el alcalde de Chicago, estuve en Chicago también hace relativamente poco, me pareció una ciudad muy, muy amable, mucho más amable de lo que es, por ejemplo, Nueva York o Los Ángeles, por hablar de Estados Unidos. Y decía, por hablar de narrativa, ¿no? Le preguntaban sobre qué hacía con los extranjeros ilegales. Y él decía, ¿qué es eso en inglés, no? Illegal aliens. Dice, ¿qué es eso de aliens? ¿Es una cosa de ciencia ficción? Dice, no, extranjeros ilegales, es el término jurídico. Dice, no, no es el término jurídico. Es el término correcto. Dice, ya, el alcalde de Chicago es negro. Y decía, hace 100 años el término correcto para mi gente era esclavos. Vamos a seguir usando ese término. Entonces, al final tiene también que ver con terminologías, que parece que no, pero en realidad sí. Si tú, efectivamente, esa terminología entre estadista y político, y es una decisión que tienes que tomar. Y es una decisión que vas a tener que poner tú no,
tú, que vas a tener que poner en la balanza para si efectivamente como casa pensar que tu ciudad es una cosa que va a permanecer los 1000 que tiene Madrid y otros 1000 a lo mejor, con que tú solo vas a estar 4, 8 o 10 años, que incluso es mucho tiempo en una alcaldía, 10 años, pero es mínimo en el cómputo global de lo que es una ciudad. Pero decía uno ser estadista o político, hay y para ti, Izaskun, también deberes para la ciudadanía. Es decir, en la toma de decisiones del día a día también hay un componente de qué ciudad queremos, ¿no? Bueno, a ver, a mí me gustaría hablar de una figura que probablemente pudiera ser una buena conexión entre ciudadanía y alcaldía. Lo voy a intentar, porque creo que todos hemos oído hablar de estas figuras que llamamos normalmente con un término anglosajón, ¿no? Top-down, bottom-up, de arriba abajo, de abajo arriba. Y me gustaría mezclar eso como cuando veo a Pedro tengo que defender un poco a los académicos, que también a veces cuentan historias bonitas, con un término de Mariana Mazzucato, que yo creo que es una de las personas que mejor ha defendido el papel del sector público en el urbanismo y en general en el desarrollo territorial. Y Mariana usa una palabra que es misiones. Hemos descubierto que las ciudades pueden tener misiones. Ella habla de cuando Estados Unidos dijo, cueste lo que cueste, hay que llegar a la luna, ¿no? Y eso era una misión. En un momento dado, Bogotá, y fue una misión bottom-up, partido de la ciudadanía, dijo, es que las carreras tan largas que tenemos los fines de semana nadie las usa y deben convertirse en ciclovía. Fue bottom-up, fue la ciudadanía la que encontró la misión de la ciudad. Y ella dice, la ciudad que más apoya el ciclismo en el mundo, porque hubo una serie de alcaldes en continuidad que tomaron decisiones intentando no pelearse mucho entre sí, inteligentes, MOCUs en los años 70, fueron escalando hasta que Bogotá tiene 159 kilómetros de ciclovía los fines de semana. Eso es una misión, en este caso, de abajo arriba, ¿no? Pero si nos vamos a una ciudad vecina, Medellín, tenemos políticas, de nuevo, del sector público que tienen una misión. Recordemos, Santiago Fajardo, yo le defiendo mucho porque compartimos profesión, alcalde arquitecto. Y Santiago, como sabéis, tuvo la facultad de convertir la ciudad más violenta del planeta, 5.000 muertes al año por causa violenta, por encima de las muertes por enfermedad cardiovascular y los tumores unidas entre sí, en una ciudad con una nueva esperanza. Y con una fórmula que yo creo que fue top-down, que fue una fórmula de arquitecto, que fue decir, cada equipamiento público tiene que tener y abrir a la ciudadanía una plaza, un espacio público que se pueda conectar entre sí. Una fórmula absolutamente explorada por la ciudad mediterránea, pero infalible en términos de reconexión de la ciudadanía. Es decir, es que la misión del sector público y la misión ciudadana tienen que estar alineadas, porque tenemos que entender cuál es ese gran futuro, que para cada ciudad es un poquito diferente. Si para Bogotá es ese lugar de ciclovía, quizás para Medellín es ese lugar donde equipamiento público y plaza, pensemos en la Plaza de los Deseos, pensemos en el Botánico, de repente están funcionando como una pequeña red de teselas, de stepping stones, ¿no? De esas pequeñas piedritas que te sirven para cruzar el río. Y yo creo que tiene que haber esos ciclos de entender qué podemos ver como proyecto común. Y si no, no funciona. Bueno, está bien. Nos vamos a ir un poco más al sur, en América, hacia la ciudad de Buenos Aires, a escuchar a Jorge Macri, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no nos puede acompañar en persona hoy, pero nos ha enviado este vídeo. Hola, soy Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un honor acompañarlos, aunque sea a la distancia, en este Congreso Futuro Iberoamericano. Quiero agradecer a la Secretaría General Iberoamericana por la invitación y enviarles un saludo especial a las autoridades y panelistas que están compartiendo este espacio de escucha y diálogo.
Atravesamos tiempos desafiantes, la irrupción de la IA y las transiciones gemelas, tanto la energética como la digital, están reconfigurando economías y sociedades enteras. En este contexto, las ciudades no pueden darse el lujo de flotar ni de improvisar. O somos una ciudad inteligente que se adapta y lidera, o quedamos rezagados. En Buenos Aires tomamos la decisión de estar a la vanguardia, entendiendo que adaptarse no es resignarse al cambio, sino transformarlo en oportunidad. Y lo hacemos con una agenda guiada por el método o por un método claro: anticipación, innovación y gestión basada en la evidencia, y además con una profunda convicción. La tecnología solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Por eso, permítanme compartir con todos ustedes algunas de nuestras principales transformaciones estratégicas de esta agenda del futuro que nos une. En lo que respecta a la infraestructura urbana, desarrollamos un plan hidráulico que ya protege más del 80% de la ciudad frente a fenómenos climáticos extremos, como fuertes lluvias o inundaciones. También sumamos espacios verdes y una red de refugios climáticos. Este enfoque nos permite ser elegidos como nodo de resiliencia por Naciones Unidas, lo que nos convierte en un centro de apoyo y asesoramiento frente a emergencias climáticas para otras ciudades de la región. Por otro lado, estamos haciendo una fuerte apuesta para tener un sistema integrado de movilidad sustentable basado en dos conceptos claves: la intermodalidad y la centralidad de los barrios para el desarrollo urbano. Con este objetivo, a la red de subterráneos existente sumamos casi 10 kilómetros con la séptima línea, la línea F, cuya licitación ya está abierta. Y aumentamos la radialidad de todo el sistema con la incorporación de 2 líneas de trambús. Estos medios de transporte público 100% eléctricos nos permiten reducir no solo la huella de carbono, sino también la contaminación auditiva. Es algo que nos hemos propuesto para los próximos años, acompañando así la evolución hacia la electromovilidad de los vehículos particulares, incluso taxis y motos de aplicaciones de delivery. En innovación digital al servicio de la gestión desarrollamos Boti, un chatbot por WhatsApp que ya es el canal más usado por los vecinos para resolver trámites y acceder a los servicios que ofrece la ciudad. Lo estamos llevando a un nivel superior a través de BAX, un asistente que incorpora IA generativa y que va a funcionar 24/7, personalizando la atención y mejorando sustancialmente la experiencia del usuario. Sin innovación ni educación no hay futuro posible. Por eso, estamos transformando nuestro sistema educativo enfocados en el aprendizaje y la educación socioemocional. Necesitamos responder a las demandas del siglo XXI y potenciar el talento de las nuevas generaciones, jugando en la cancha donde quieren jugar, la de la tecnología. Incorporamos Google Gemini en nuestras escuelas e inauguramos el primer centro TUMO de Latinoamérica. Es un programa que prepara a los jóvenes para el mundo del futuro, formándolos en disciplinas como programación, robótica, diseño 3D, arte, música y otras habilidades que les permiten abrirse camino en lo que más les apasiona. Estas transformaciones no se logran en soledad. Ninguna ciudad tiene todas las respuestas, pero cada una tiene su experiencia para aportar. Por eso, creemos en el valor de la cooperación en espacios como este. En este sentido, quisiera compartirles que el próximo mes de noviembre nuestra ciudad va a ser sede de la 21ª Cumbre de Alcaldes de la UCSI. Será una valiosa oportunidad para dialogar, intercambiar experiencias y continuar construyendo juntos una agenda urbana común. Iberoamérica necesita ciudades que se animen a liderar, a innovar con identidad local y a ordenar sin resignar humanidad. Que no copien modelos, sino que construyan el suyo, con la convicción de que la integración regional es una condición necesaria para el desarrollo. Cuenten con Buenos Aires para liderar estas transformaciones, tender puentes y construir redes con otras ciudades que estén dispuestas a enfrentar el futuro con responsabilidad y decisión. Los desafíos son grandes, pero las oportunidades también. Y si algo tenemos en esta región, es talento y pasión por lo que hacemos. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias, Jorge. Vamos ya con la penúltima pregunta para cerrar esta mesa. En relación a una gran ciudad como Buenos Aires, ¿cómo se compaginan esas magnitudes de millones de personas con los cuidados, la empatía y el saber que no estás hablando de números? Sí estás hablando de números, pero detrás de los números hay personas. ¿Cómo el urbanismo, la arquitectura puede gestionar ese decalaje?
Sí, hay personas que se cuentan por millones y muchos kilómetros cuadrados que servir, tanto en transporte como en servicios y en infraestructuras. Mientras más extensa sea el área metropolitana o la región funcional que llamamos, más difícil, ¿no? Y ahí es muy importante el tener esa visión a la escala que corresponde a una región del tamaño de Buenos Aires o de Bogotá o de, bueno, en México, de las grandes ciudades de América Latina, que son mucho más grandes que las europeas por razones históricas. Y que además han crecido con unos barrios que todavía no tienen o que no tienen esas infraestructuras básicas. Bueno, pues ¿hasta dónde se llega? Aquí hace poco publiqué un artículo que me pidió New Habitat y el Ministerio comparando la experiencia latinoamericana con la española en materia de cuidados. Y en ese artículo propongo una serie de parámetros de referencia que marcan las condiciones de contorno para poder hacer un análisis que tenga sentido y que permita establecer una cierta comparación internacional, ¿no? Y uno de ellos es esto que decía antes de cuál es la estructura del estado del bienestar, hasta dónde llega, pero también cuál es la cantidad de recursos que están a disposición. Por ejemplo, España ha construido una gran parte de sus infraestructuras por los recursos que han venido de Europa. En América Latina hay recursos que vienen de los bancos multilaterales, pero hay un tope a esa capacidad de inversión pública y hasta dónde llegan esos recursos. Y ese tope después hay que ver cuánto se redistribuye a través de mecanismos redistributivos propios de un estado del bienestar más o menos incipiente y cómo eso se traslada a la infraestructura física construida, ¿no? Entonces, yo creo que un tema clave en grandes ciudades es el transporte a la escala regional o metropolitana. Y creo que el caso de Bogotá es un caso en punta significativo y no para bien, porque Bogotá podía haber tenido metro hace muchas décadas y no lo tiene. Y todavía no se ha inaugurado la primera línea, que está a punto de inaugurarse, pero todavía no está inaugurada. Ciudades de esa magnitud, capitales, grandes capitales, no hay ninguna razón objetiva para que no tuviera un sistema de metro ya funcionando, porque el Transmilenio no da la misma clase, ni calidad, ni cobertura de servicio que un sistema de metro. Entonces, un metro que estructure la región creando focalidades, núcleos que sean concentración de servicio, de actividad, de empleo, y a partir de los cuales se generen áreas de otros servicios que van creando capilaridad en los barrios y a partir de los cuales se generen micromovilidades a través de todos los nuevos sistemas de micromovilidad, incluyendo movilidad a demanda, movilidad como servicio, las plataformas, etcétera, que permiten servicios mucho más de pequeña escala en los barrios, creo que es un punto de partida fundamental, ¿no? El tema del transporte a la escala metropolitana vinculado con una idea de crear centralidades con cierta compacidad y mezcla de usos que estructuren las áreas metropolitanas, ¿no? Bueno, yo creo que hay una carrera infraestructural que es convertir a las ciudades en el mejor sistema posible, que se ampara o se apoya en 4 pilares fundamentales. Continuidad territorial, es decir, que podamos recorrer caminando las ciudades de norte a sur, de este a oeste, en todas las direcciones, sin grandes obstáculos, grandes autovías, grandes agujeros urbanos. Vale. Siguiente gran pilar, una abundancia de espacios públicos bien conectados con la climatología y las condiciones geográficas y bien conectados entre sí, plazas, calles, bulevares, etcétera, etcétera. Segundo gran pilar. Tercer gran pilar, una extraordinaria mezcla de usos que nos permita trabajar con las ideas de proximidad. Trabajo que sí está pendiente en Europa, que muchas veces pensamos, no, que en Europa tenemos los hospitales y tenemos todo hecho. Sí, pero la mezcla de usos es muy parcial en muchas ciudades, gran mezcla de usos, y apoyo a la biodiversidad. Esos son los objetivos infraestructurales. Pero claro, a mí como me llaman de muchas ciudades para estas
ideas un poco como de misión y me llaman para proyectos muchas veces pequeños, siempre digo, por favor, que no me llamen de Ciudad de México, que no me llamen de Ciudad de México, que no sé qué decirles, ¿no? Que cuando te llaman de Pontevedra dices, bueno, está todo más o menos bien, aquí hacemos tal y aquí hacemos cual, ¿no? Entonces está todo fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eso, como muy bien dice Inés, requiere una inyección de millones para cambiarlo, monstruosa, con la que no contamos? Pues yo sí creo que ahí, sin querer decir es la solución, pero quiero decir que sí es una ocasión para reconectar las partes problemáticas del sistema de otra manera, podemos intervenir en lo que yo llamo la capa blanda, que es decir, si no cambiamos infraestructuras, no vamos a cambiar el aeropuerto de sitio, ni a ponerle 8 carriles más a la N1, ni nada de esto, bien, pues entonces si no cambiamos eso, podemos cambiar señalética, podemos cambiar mobiliario urbano, podemos cambiar dónde están los ATM, que me dirán ustedes, pero que esta chica es tonta, ¿esto sirve para algo? No se imaginan para la cantidad de cosas que sirven estas pequeñas transformaciones. Yo en mi libro de la ciudad de los cuidados hablo de 8 de ellas. Tienen que tener una valla, los playground, tienen que estar los playground conectados con las oficinas de la seguridad social, los lugares donde juegan los niños. Esas decisiones que cuesta muy poquito dinero cambiarlas, una inversión muy baja, modifican fundamentalmente la vida diaria ciudadana. De esto va el urbanismo táctico, en el que Iberoamérica es absoluta pionera. Se inventó allí, se desarrolla allí y se desarrolla precisamente por y para y en contra de la hostilidad infraestructural. Cuando no hay dinero para cambiar la infraestructura y la infraestructura no funciona, podemos operar en esa capa blanda. Les diré, a mí me dicen muchas veces, porque hacemos muchos proyectos reversibles y confío en ellos, los urbanistas se han equivocado muchísimo. Han dicho, se va a vivir mejor en una ciudad jardín a 60 kilómetros y lo que han hecho es meter a la gente en un coche, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Nos hemos equivocado mucho. El urbanismo táctico es reversible. Las pequeñas intervenciones, por decirles 2, en 2015 una pequeña intervención en una isla que hicimos, Governor Island en Nueva York, permitió que se abriera Governor Island a 3 minutos de Manhattan como parque público, que entonces solo se utilizaba durante 3 meses al año. Una pequeñísima intervención, un pabellón para contar historias desmontable. Una pequeña intervención que hicimos en Anyang, Corea, permitió a una comunidad que se dedicaba a andar descalza por un parque volver a instruir a las nuevas generaciones una práctica que se estaba perdiendo en una práctica de bienestar gratuito. Es decir, las pequeñas infusiones de dinero en espacios públicos funcionan muy bien y hay que hacerlas también, no hay que olvidarlas. Pedro, ¿cómo podríamos llevar la experiencia de barrio a una gran ciudad? Tú hablas de Villaverde, en donde eres feliz y te encuentras a gusto. ¿Cómo se podría llevar esa...? Born and raised in Villaverde. Hace relativamente poco tiempo, no sé, como un par de años o por ahí, apareció el concepto de la ciudad de los 15 minutos. En realidad el concepto es mucho más antiguo y no te digo ya, digamos, físicamente lo antiguo que es, pero el nombre de la ciudad de los 15 minutos, que tenía que ver con Anne Hidalgo en París y todo eso, parece que surgió en la opinión pública hace como un par de años o 3. Y aparte de alguna persona un poquitín malintencionada y desencaminada que confundió eso con aparentemente comunismo y con la ciudad de Brasilia, que no tiene absolutamente nada que ver con la ciudad de los 15 minutos, es justo todo lo contrario, y que le tuve que explicar yo en público. La ciudad de los 15 minutos son los barrios de toda la vida de Dios, salvo el trabajo, que es lo que has dicho tú antes. Es decir, Villaverde es una ciudad de 15 minutos, yo tengo 15 minutos casi cualquier cosa, salvo, y aquí sí que vuelve a haber violencia topológica, pues unos buenos cines o un teatro o eso, porque al final todo está en el centro. Pero el problema es más el trabajo, porque sí tiene que ver con esos desplazamientos diarios y sí tiene que ver con lo que decía Izaskun al principio, o con la vida no productiva, o digamos no económicamente productiva, porque productiva es, ¿no? Si nos atendemos a los propios significados de las palabras, producir felicidad, producir bienestar es muy, muy productivo. Al final, como un cáncer bien controlado, multiplicar esa experiencia de barrio, que parece una palabra un poco hippie, pero que en realidad es la vida más normal del mundo. Poder irme
al supermercado que está a 10 minutos, poder ir al centro de salud que está a otros 10, caminando, por los 15 minutos caminando o en bici. Si es en bici ya puede ir bastante más lejos, pero eso es muy multiplicable. En ciudades europeas funciona bien porque son ciudades de barrios y casi todas las grandes ciudades europeas funcionan así, casi todas. El problema es el otro, el problema es el trabajo. Efectivamente, si tú desarrollas las cosas el trabajo en remoto, que se dice ahora, o el teletrabajo o algo así, pues puede funcionar. Pero bueno, aquí ya entramos en problemas de la empresa privada, que parece que aparentemente no está muy a favor de eso del trabajo en remoto y quieren que vuelvan a la oficina por cosas que igual cuento en una novela dentro de unos meses, y esto es un pequeño adelanto. Dicho esto, y otra vez voy a contar una historia y voy a intentar dejar a los asistentes un poco en fuera de juego. ¿Tú sabes cuál es el usuario Argentina, por hablar de Cava, ¿no? de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde por cierto voy la semana que viene, voy a estar allí? El usuario en Instagram y en Twitter, bueno, en X, @Argentina, ¿tú sabes a dónde te lleva? ¿Alguien sabe a dónde lleva el usuario @Argentina? No vale mirar el móvil, ¿eh? No. ¿Alguien lo sabe? No. A la selección de fútbol de Argentina. No al país, no al gobierno, no a una institución. A la selección de fútbol de Argentina. Hoy decía un periodista argentino que va mucho por el mundo, hablaba de que Maradona era una especie de semidios, no solo en Argentina, sino fuera. Hay una historia muy bonita de un campo de fútbol flotante en Tailandia, en una isla, en Koh Phangan, que es una isla flotante, que construyeron unos chavales en el 86 porque vieron el gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial del 86. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues que otra vez las narrativas. Un país como Argentina, que es un país enorme en tamaño, una ciudad como Cava, que no solo es que sea una ciudad con muchos habitantes, sino una ciudad enorme en extensión. Buenos Aires, Ciudad de México, son estados dentro del estado. De hecho, la propia palabra Ciudad de México hasta hace poco era México DF, Distrito Federal, y Cava es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que entender cómo funcionan las narrativas de los propios países. Yo no quiero decir que tengas que transformar Buenos Aires pensando en el fútbol, pero saber que el fútbol es un elemento vertebrador de un país como Argentina, al menos saberlo, implica conocer mejor ese país. Que parece una tontería, pero no lo es. Muchas de las decisiones que tomamos a gran escala tienen que ver con la interpretación, por lo que decía antes del estadismo, y con la interpretación narrativa de ese lugar. Es decir, yo no sé por qué en Bogotá no se han construido unas líneas ¿Por qué no se han construido las líneas de metro? Por razones políticas. Es decir, por razones narrativas. Porque si tú eres un estadista, vas a pasar por encima. Si es cuestiones políticas, es cuestiones narrativas. Es saber contar, entender cómo contar tu ciudad. Bueno, así hemos empezado esta charla. Pedro, Izaskun, Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Creo que las ciudades y el urbanismo levantan mucha pasión, son entes en continua evolución, nunca se terminan. O sea que ojalá podamos vernos el año que viene en la segunda edición de este congreso y seguir hablando de hacia dónde van las ciudades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.